Hola, ¿qué tal a todos? Y antes que nada, muchas gracias Juan Manuel Robledo por convocarme para que charlemos un poquito de todas las cosas lindas que tiene la voz, que uno a veces no las piensa y que creemos que tenemos la voz desde que nacemos y que ya sabemos hacer todo lo que se puede hacer con ella y no es tan así, hay tantas cosas para aprender. Bueno, les cuento por qué digo esto. Mi nombre es María Eugenia Pérez Ibáñez. Lo dije así, suavecito, lento y separado porque justamente con mis iniciales se forma mi acrónimo por el que muchos me conocen como MEPI. Porque María Eugenia es muy largo, Pérez Ibáñez es muy largo y todos me decían, qué largo. Pero bueno, es lo que hay. Yo nací en una familia en la que a todos les gusta la voz. Mi papá era locutor, mi mamá cantante y se conocieron en la radio por culpa de mi tía, mucho menor que ambos, la hermana de mi mamá, que era actriz, y mi mamá la acompañó a la radio y ahí conoció a mi papá. De modo tal que yo crecí en un hogar en donde los comentarios habituales de la mesa eran: ¿escuchaste la voz que tiene ese? ¡Wow! ¡Qué bien que lo dijo! ¿Cómo canto esas notas? Todo el tiempo era este tipo de comentarios que entrenan la escucha. A su vez, a los 12 años empecé el Conservatorio de Música, el Manuel de Falla, acá en Buenos Aires, de modo tal que ahí la escucha se entrena y mucho. Hice toda la carrera como guitarrista y, y recién después, una vez recibida y ya trabajando como maestra de música, decidí comenzar la fonoaudiología porque era algo que continuaba con mi experiencia de sonido, mi búsqueda de voces, mi búsqueda constante de cómo trabajamos artísticamente desde la voz. Así que esta soy yo. Como fonoaudióloga soy bastante artista y como artista soy muy fonoaudióloga. Una mezcla rara. Pero bueno, eso conforma las identidades. Fui docente de ISER durante 34 años en la carrera de locución, los 3 años de la carrera. Todo el turno mañana pasaba por mis manos. Y fui docente en el Conservatorio Manuel de Falla con cantantes, también durante décadas, y alternadamente en escuelas de teatro, y era alternado porque realmente ya mi agenda oficial me agotaba lo suficiente como para tener resto para horarios tan extremos, estar a las 8 dando clases y salir muy tarde de una escuela de teatro. También fui presidente de la Sociedad Argentina de la Voz y miembro de la comisión directiva durante casi 20 años. Dirigí cursos de todo tipo, realicé cursos de todo tipo y coordiné la carrera de locutor nacional en el Instituto Crónica en su gestación, en su formación y en su primer año de existencia. Así que, dicho todo esto a veces sirve para que cada uno que escucha pueda decir, bueno, las cosas que dice tienen que ver con esta experiencia y no inhabilitan lo absoluto otras experiencias. Así que vamos a pensar en algunas cuantas preguntas que Juan Manuel quiere que tengamos como guía. La primera dice: ¿por qué es tan importante el cuidado de la voz en profesionales? Porque es nuestra herramienta de trabajo. Cuidarla es garantizar que nosotros vamos a poder desarrollar esa actividad que queremos desarrollar, ya sea por obligación laboral, que es lo más duro, ya sea por placer, porque queremos hacerlo. Entonces, tenemos que saber que contamos con la voz. Si hemos cometido descuidos que hacen que esa voz se arruine y entonces no podamos cumplir con esta agenda pautada, entonces
vamos a sentirnos muy frustrados, amén de que vamos a generar un planteo en los demás que recurran a nosotros de incertidumbre. Y no queremos que esto ocurra porque entonces no nos van a llamar. Nuestra voz tiene que garantizar que nosotros vamos a poder cumplir con aquello que nos comprometimos. Además de que cuando estamos en el arte, queremos explorar más límites, correr los límites. Y bueno, y si la estamos cuidando, seguramente está fortalecida y está entrenada para que podamos explorar nuevos modos artísticos de uso de la voz. Así que cuidar la voz es muy importante. Sin embargo, cuidar la voz no significa, pongámosla entre algodones, significa entrenarla, significa fortalecerla, porque ese es el modo en el que ella está fuerte para poder sostener la actividad. Para nosotros es muy lógico pensar que un futbolista hace ejercicios físicos de entrenamiento para poder estar 90 minutos en una cancha corriendo una pelota, acertándole al arco, acertando los pases, recibiendo los pases, sorteando las marcaciones, marcando a otro. Todo esto requiere una fortaleza física de acción y de resistencia que se entrena con los ejercicios específicos. Por eso vemos a todos hacer un calentamiento y van todos soplando alrededor de en el costado de la cancha, porque están trabajando respiración, libertad de movimientos, recuerdo al cerebro de cómo hacemos para hacer ese movimiento que hemos entrenado en otro momento y que entonces apela a nuestra fortaleza de esa construcción de ese movimiento. Esto sería el calentamiento vocal. ¿Cómo hacemos los ejercicios de soplo? En el soplo su fortaleza, su duración, su exactitud, su precisión. Antes, cómo está el cuerpo de libre para poder hacer todo esto. Dijimos el soplo, después el sonido, si estamos emitiendo los tonos que queremos, si podemos practicar toda su extensión, si está bien colocada esa voz, si está rindiendo y entonces está logrando alcanzar su plenitud o ese gesto vocal que queremos tener o a incorporar ese ruido que le queda tan linda sin hacernos nada, sin dañarnos. Entonces, el cuidado de la voz implica entrenamiento y calentamiento antes de empezar la actividad profesional. También un enfriamiento, porque en una actividad profesional le hemos pedido al cuerpo un trabajo de mucha precisión. Siempre decimos, los profesionales de la voz somos atletas con la voz. Somos un cuerpo puesto atléticamente para lograr esos detalles vocales, esas maravillas vocales que se logran. Si terminada la acción no enfriamos para que esto vuelva a una vida cotidiana, que no hablemos muy fuerte entonces, porque estamos acostumbrados a proyectar, que tampoco hagamos ruidos raros que después nos generen fatiga porque están fuera de los controles conscientes, entonces vamos a estar en problemas. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas que usan su voz como herramienta principal de trabajo? Como yo ya les dije hace un instante, podemos deducir cuáles son los errores más comunes. 1. No entrenar. 2. No calentar la voz para la acción. 3. No enfriar esa voz cuando hemos terminado de trabajar. Ahora,
Todo depende de cómo utilicemos la voz para la herramienta principal de trabajo. Les voy a marcar un opuesto solo de intensidad. Los telemarketers tienen que usar su voz de modo suave en intensidad. ¿Por qué? Porque están en boxes, uno al lado de otro, y no pueden interferir con su ruido, con su sonido, y hacerle ruido al que está al lado, a derecha, izquierda, atrás, adelante, ¿sí? A contrario sensu, lo opuesto es un docente. Un docente que tiene que llenar un aula, que tiene que pasar por arriba del ruido que viene de la calle, del patio con ruidos de niños, de tantísimos ruidos que hacen que elevemos la voz, con aulas que no están acústicamente diseñadas para que el sonido se propague, a veces por el contrario lo absorben, con dimensiones de un aula que tiene mucho esfuerzo por delante. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes? Para el primero, que no sabe hablar suave. Hablar suave, ¿qué sería? Ir apretando muy lentamente, muy suavecito, este pedal que es la pared abdominal, que es la que nos da el flujo de aire para hacer sonido. Ese suavecito que se hace simplemente esto, apretando suavecito, suavecito, suavecito. Y entonces estamos bajando la intensidad, pero no estamos, por ejemplo, hablando fuerte, pero reteniéndola acá. Cuando yo aprieto acá para que no pase toda la intensidad que yo estoy mandando, en verdad estoy haciendo un trabajo de muchas fuerzas acá, la que aprieta y la fuerza del aire que quiere salir. Y eso que estoy haciendo ahora ya me está cansando. Y eso lo tengo que entrenar. Lo tengo que entrenar porque si no voy a tener lo que se llama fatiga vocal. Lo mismo que si uso esto para que suene más fuerte. Y eso no es más fuerte. Más fuerte es llegar a otros lugares resonanciales que me van a amplificar la voz sin gritar. Ese es el secreto. No gritar. Todo eso se trabaja. Entonces, la otra pregunta. ¿Qué señales de alerta indican que una persona debería consultar con una fonoaudióloga? Punto 1. Cansarse. Si uno se queda con fatiga vocal, si uno tiene disfonías a repetición, si uno se siente incierto de si va a tener la voz que recién tuvo, pero mañana no sé si amanezco así. Todas estas cosas hacen que uno tenga que ir a consultar. Si tengo una disfonía que estoy cursando ya hace más de 15 días y cuando empezó la disfonía, fui al médico y en ese momento me dijo, estás con una disfonía, bueno, pero está durando, caramba, vuelvo a consultar. No más de 15 días sin volver a consultar. Entonces, todas estas cosas va a hacer que yo vaya al médico. ¿A qué médico? ¿Al clínico? No, porque el clínico, que va a tener muy buena voluntad, lo que no tiene son los instrumentales para mirar las cuerdas vocales. Y tenemos que ir a alguien que nos mire las cuerdas vocales. Pasar por una guardia de otorrinolaringología es encontrarse a veces con un médico que es más especialista en mirar los oídos, un otorrinolaringólogo más otólogo que laringólogo. Así que cuando somos profesionales de la voz, tenemos que tener nuestro laringólogo, o sea, el otorrinolaringólogo que se especializa en laringe, de cabecera. Vamos a ir siempre a él. ¿Por qué vamos a ir siempre a él o a ella? Porque nos hemos encontrado cómodos en una relación, porque ya sabe nuestra historia, ya sabe cuánto me afecta el frío, ya sabe como que no me afecta nada el frío, que a mí lo que me afecta es mis condiciones de trabajo, él nos va a conocer y nos va a ayudar en momentos de urgencia con un simple llamado.
estamos de viaje, estamos de gira y tenemos que hacer una presentación y justo tenemos un inconveniente vocal. Pues lo llamamos por teléfono y le preguntamos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces él nos va a ayudar, él o ella. Encontrar nuestro laringólogo de cabecera no es tan fácil. O sí es fácil, pero tenemos que saber que si no nos sentimos cómodas, podemos buscar un otro. No tenemos por qué quedarnos con el primero. Es lícito buscar aquel que tiene el código con el que yo me siento cómodo. Entonces, búsquenlo. ¿Sí? Búsquenlo. Otra pregunta que hace Juan Manuel es, ¿cómo influye el estrés o las emociones en la salud? Miren, el estrés es estar sobrecargado de cosas a pensar y por lo tanto no descansar plenamente. Porque me quedé pensando en cómo resuelvo esto, que todavía me falta aquello, que podría hacer esto otro, y si lo resuelvo de este otro modo, y qué sé yo. Y entonces uno empieza a no dormir con facilidad. Las horas de sueño y de sueño correcto, profundo, son muy importantes porque organizan al cuerpo. Le permiten descansar a todos los músculos, resetearse y desde ese lugar poder volver a salir con la plenitud física al día siguiente de la pirueta vocal que yo quiero hacer. Pero si estoy cansado, algo de esa organización va a estar mal. Entonces voy a hacer una compensación que me va a llevar un esfuerzo y esa compensación me va a traer conflictos y voy a generar con la repetición de esas situaciones una mala mecánica que me va a llevar a problemas mecánicos, lo que se llaman las disfonías funcionales. ¿Por qué? Porque es la función la que está mal organizada. ¿Y por qué desorganicé esa función? Porque tantas veces apelé a hacerlas a como pueda, aún cansado, y bueno, pero tomo un poco más y qué sé yo, y cómo me duele, pero sigo, que voy a poner esfuerzos que me van a generar lesiones. Esto también ocurre con las emociones. En las emociones el cuerpo se desorganiza, no tenemos, está a veces alterado porque está atacado, a veces eufórico y exaltado, y entonces larga energías, y entonces es como el chico adolescente que se choca al caminar contra el marco de la puerta y se hace un moretón, ¿sí? Todas esas cosas influyen y me van a preguntar, ¿podemos hacer moretones en las cuerdas vocales? Sí, si las chocamos, sí. Y en la garganta, que es nuestra caja de resonancia, sí, también. Y después nos pica y no queremos. Y cuando nos pica empezamos a retener. Y si empezamos a retener, vamos a el cuidado incorrecto de la voz y entonces todo se altera. Por lo tanto, el estrés influye. Si hemos dormido mal, como dijimos recién, una de las cosas que va a pasar es que el cuerpo va a pedir energía y lo vamos a reconocer como me tomo un café o me tomo un mate o como esto o como lo otro y empezamos a alterar también ahí la digestión y entonces vamos a tener reflujo y el reflujo no me va a dejar dormir bien, pero también me va a mandar justamente ese ácido que es el reflujo y me va a alterar las cuerdas vocales. Empieza a hacer un círculo de cosas que se encadenan y que no son buenas. Cuidado. Entonces tengo que controlar este descanso, esta relajación, esta corrección al comer. Hay ayudas para todo esto, desde lo medicamentoso hasta, por ejemplo, elevar las patas de la cama en la cabecera para favorecer que el reflujo no toque nuestras cuerdas vocales y comer temprano en la noche y no irse a dormir enseguida para justamente que el reflujo no impacte sobre nuestras cuerdas vocales. Bien, pero lo más importante es no tener reflujo.
Eso significa todos los hábitos correctos de descanso y alimentación. Ni que hablar, no al alcohol, no al cigarrillo. Pueden en una fiesta, en una reunión, tomar un poquito de vino, claro que sí. ¿Van a tomar alcohol para después trabajar profesionalmente? Claro que no, porque provoca una deshidratación en las cuerdas vocales, en el cuerpo todo, pero en las cuerdas vocales que lo necesitan, fundamentalmente porque la mucosa de la cuerda vocal, la mucosa es esto, es esta piel que no es piel, que nos recubre por adentro. Esta es la que se mueve y ondula junto con las cuerdas vocales, junto con el tracto resonancial, y es lo que le va a dar calidad a nuestro sonido. Entonces tienen que estar hidratadas. Por eso van a escuchar: beban agua, beban no menos de 2 litros diarios. Algunos te van a decir 3 litros diarios, ¿sí? Tengan en cuenta todo esto. ¿De qué manera impacta la respiración en el uso correcto de la voz? No, la respiración no impacta. La respiración es la que nos da nuestra materia prima para hacer sonido, que es el aire. Yo saco un chorro de aire. Imagínense que soy una manguera, estoy sacando el agua. Bueno, saco ese chorro de aire que a nivel cuerdas vocales lo convierto en sonido. ¿Van a sentir ustedes cómo se mueven las cuerdas vocales? Jamás. Lo que van a escuchar es el sonido y una resultante sonora. Y también ese aire va a ir con presión para llegar a las cavidades resonanciales y ahí vestirse de con la voz que ustedes quieren. Como les decía recién, puede que ustedes quieran una voz muy suavecita porque son telemarketers y quieren hablar sin invadir la cabina del que está al lado. O puede que sean docentes y que todavía tengan que hablar más fuerte, o que sean recepcionistas y digan: fulano de tal, pase, y tienen que hacerlo voceando un nombre. Entonces, la respiración es fundamental, es la materia prima y tienen que aprender a respirar. Así que, hábitos: dormir bien, comer bien. Si hablamos a los gritos, pensar si es porque me estoy quedando sorda y entonces me estoy acostumbrando a gritar, porque tengo un sordo en la familia y estoy acostumbrada a gritar. Bueno, todos estos elementos se evalúan. Si estoy en mucho ruido y por eso tengo que hablar fuerte, como dijimos de los docentes. Pero, insisto, fundamental dormir bien, alimentarse bien y entrenar la voz. ¿Qué ejercicios les puedo recomendar para la práctica a modo de calentamiento? Y de algún modo lo hemos dicho. Controlamos que el cuerpo esté disponible, que no esté trabado así porque tengo frío y entonces estoy trabado y esto no me puedo. Me duele la cintura porque ayer levanté cosas y no, desplieguen esa cintura, hagan ejercicios para que pueda liberarse. ¿Por qué? Porque la pared abdominal va a ir hacia ella y necesita una columna que la reciba. Entonces, controlar el cuerpo, controlar la respiración, entrenar toda esa gama tonal que vamos a tener y, por último, dirigir la voz hacia nuestro objetivo comunicacional con el color que nos va a ayudar para ese ambiente que quiere que sea o más fuerte o más suave o más íntimo o más... porque tenemos muchas voces que podemos usar, ¿sí? Muchísimas. Hay tantas voces como roles tenemos. La voz del orden: basta, basta, dije basta. O, ay, sí, yo quiero ir a ese lado, vayamos. Son todas distintas voces y todos estamos acostumbrados a usarlas.
Dicho todo esto, fue un placer pensar en la voz con todos ustedes. Mi última recomendación a los que son profesionales de la voz: controlen su voz con un otorrino. Tengan su otorrino de cabecera. Porque la hayan controlado una vez, no dejen de volver a controlarla. Y ante cualquier dificultad, consulten con el médico. No se automediquen, porque a veces lo que creemos que es un medicamento que nos va a ayudar resulta siendo un problema. Consulten con el médico, que para eso estudió tantos años y sigue formándose en congresos, lo mismo que hacemos los fonoaudiólogos. Les mando un beso muy grande. Ha pasado el Día Mundial de la Voz, el 16 de abril, en donde se hacen revisaciones gratuitas en muchísimas partes del país, así que esténse siempre atentos para ir a consultar. Un abrazo y viva la voz.